yo lo hacía servir de mi escritorio y se acabó el ordenador. Así, y como eso, pues ha habido 1000 detalles más. Y dentro de esos detalles, pues ha habido otros personajes que ocupaban el tiempo que ocupaban todas estas situaciones y más todavía. Y personajes que... yo no he pretendido con ellos criticar su forma de hacer, de pensar, de maniobrar y tal. Yo no he hecho una crítica social ni política, sino que he aprovechado a este personaje para que ayuden a Mortadelo y Filemón a hacer una historieta completamente llena de cags. O sea, la finalidad no era decirle al público, mira este tío que mal lo hace. No, para eso ya está el crítico, el social, el político, el chistero y tal. No, yo no pretendo decirle eso al público. Es verdad que el público coja, después que lo está pasando mal, que coja un libro, que lo abra y se ría un poco, que no pretendo que se revuelque por el suelo, pero que se ría simplemente de ombligo para adentro. Con esto ya tengo suficiente. Y debo haberlo acertado bastante, porque hay momentos cuando yo voy a firmar ejemplares por ahí a lo largo y ancho del país, llega el instante de la firma, voy al lugar donde se va a desarrollar la misma y me dan ganas de darme de vuelta y empezar a correr cuando veo 200, 300 personas esperando con el libro debajo del brazo, que a veces bajo un solo abrasador y tal, y allí están aguantando el tipo 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Entonces pienso, pues lo debo hacer bastante bien. Cuando hoy por hoy todavía, a los casi 60 años de haber creado el personaje, la gente todavía continúa acudiendo y le sigue gustando, algo debe tener esto de algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? O sea que voy a seguir en ese sentido. Ya digo, ya repito, sin hacer crítica social, política, ni zarandaje, no, simplemente haciendo reír a la gente.